Bienvenidos a una nueva edición de nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana, por un lado, vamos a estar tocando lo que son las emociones en la escuela. La Universidad Católica de Santa Fe está proponiendo un seminario para lo que son docentes del nivel primario e inicial, que bueno, a esta altura ya tiene el cupo completo, pero de todos modos quisimos conversar con la doctora Laura Ovitana acerca de justamente esta temática y cómo las emociones nos estuvieron atravesando de una manera bastante tumultuosa durante el 2020. Por otro lado, y casi en el mismo sentido, estuvimos hablando con el decano de la Facultad de Psicología, con el doctor Fabián Castriota. Con él estuvimos repasando un poco lo que es la vuelta a la presencialidad, todas las expectativas que se abren a partir de este nuevo año y también de las dificultades que nos tocaron transitar el año pasado con la pandemia. Así que bueno, presentados los temas, vamos a las notas. Y como les adelantábamos, la doctora Laura Ovitana está preparando un seminario acerca de las emociones en el aula y justamente está destinado para lo que son docentes del nivel inicial y primario. Ya nos prometieron que van a estar extendiendo estos seminarios para los demás niveles, pero bueno, conversamos con ella acerca de esta temática. Y estamos con la doctora Laura Ovitana. Ella pertenece a la Facultad de Humanidades y Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe y nos están proponiendo un seminario acerca del manejo de las emociones. Laura, ¿cómo te va? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias Melina. Sí, realmente la propuesta surge desde el equipo de Cátedra de Psicología de la Educación. Somos 3 profesoras, trabajo con Silvina y con Aldana, y juntas armamos en el año 2019 un proyecto de extensión para trabajar en la comunidad, en las escuelas de nivel inicial y primario, sobre la educación emocional y la importancia que tiene la educación emocional tanto para los docentes como para los alumnos que asisten a las escuelas. Luego en el 2020, cuando todos sabemos que vivimos una situación muy especial con la pandemia. Cambiaron todos los escenarios. Y nos cambiaron también las ideas que habíamos programado en ese primer proyecto de extensión. Y entonces pensamos con las autoridades de la Facultad de Humanidades armar un seminario que sea para docentes y para que los docentes puedan pensar, gestionar sus propias emociones, dominarlas, autorregular sus comportamientos para que luego puedan ellos ayudar a los alumnos a gestionar sus propias emociones. Bueno, la pandemia del coronavirus hizo que cambiara también nuestra forma de trabajo. Lo que era presencial y con algunas experiencias virtuales pasa a ser totalmente virtual. Entonces, claro, los docentes también frente a esta situación se sintieron ansiosos, temerosos, con angustia, con incertidumbre, pensando, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Bueno, se capacitaron. Un esfuerzo muy grande por parte de ellos y comenzaron a enseñar virtualmente y nuestros alumnos a aprender virtualmente. Hubo como un periodo de tiempo en el que aprendíamos de ambos lados, ¿no? Tanto de los docentes como de los alumnos. Y eso, claro, provocó diferentes situaciones. Y pensando en el nivel inicial, qué difícil se hizo trabajar con los niños de las salitas de 3, de 4, de 5, los chiquitos de primer grado. Qué difícil para ellos fue también adaptarse a esta nueva modalidad. Y eso también produjo en los docentes situaciones emocionales a veces muy difíciles de manejar y que desencadenaron conflictos, frustraciones, es decir, varias situaciones se fueron dando, Melina. Claro, este cambio que fue también en lo familiar, ¿no? Y cómo las familias de alguna manera comenzaron, yo pienso en
chicos de primer grado teniendo que aprender a leer en la casa, ¿sí? Y de qué manera esta comunidad de escuela y familia de alguna manera tuvo que reinventarse y reformularse. Seguro, sí, sí, reinventarse en horarios, en modalidades, en relaciones interpersonales, en el trabajo, porque a veces había dificultades en la conexión, en la conectividad para poder estar frente a una pantalla. Otras veces ha pasado en las clases y también en otros niveles, como por ejemplo en el nivel universitario, que a nosotros nos toca también tener alumnos de primer año, que también primer año dentro de la universidad es un año que necesita mucha atención, mucho acompañamiento, mucha contención. Nosotros veíamos que a veces aparecía en la pantalla y no veíamos todas las caras, ¿no? Y entonces, bueno, y estás Pedro, y está Julia, y sí, profe, pero tengo problemas para la conexión. Nosotros la podemos escuchar, pero a veces no me podían ver y yo no los podía ver a ellos. Y bueno, y todo eso va generando cierto malestar en nosotros también. Queremos que esas pantallas en algún momento fueron tan frías que buscábamos la forma de transformarlas en cálidas, ¿no? En que ellos pudieran ver a través de nuestra mirada, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras propias emociones, pudieran ver que nosotros los estábamos conteniendo y acompañando y que íbamos a estar así y prácticamente todo el año fue, Melina. E incluso ya con esta vuelta a la semipresencialidad en casi todos los niveles, vemos como también seguimos escondiendo el rostro a través del barbijo, ¿sí? Y entonces sigue siendo todo un desafío el poder decodificar lo que le está pasando al otro. Sí, eso es muy importante, pero contamos con una ventaja, Melina. Nuestros ojos quedan fuera del barbijo y la mirada dice mucho. Con la mirada nosotros estamos diciendo, a veces una sola mirada son 1000 palabras para el otro que nos está mirando. Yo creo que eso es algo que vamos a tener que trabajar, ¿no? El gesto, la mirada, la palabra. Aunque esté detrás del barbijo, bueno, la palabra también es muy importante, ¿no? Esas palabras de aliento, de optimismo, de esperanza, de que vamos a salir y que ellos van a tener éxito en su primer año. Bueno, eso ocurre, ¿no? Y es como que nosotros pensamos este seminario y pensamos como en cuestiones claves que apuntan justamente a que los docentes logren competencias, habilidades, ¿no? Como por ejemplo la empatía. La empatía, que parece una palabra que uno la dice tan así fácilmente, ¿no? Sí, yo soy empático, yo soy empática, pero en realidad es muy difícil. Y ponerse en el lugar del otro también es muy difícil también. Y le va su tiempo, es un proceso, pero bueno, tenemos que seguir trabajando en saber escuchar, es decir, escuchar al otro, escucharlo en sus necesidades, en qué le está pasando, tomarnos nuestros tiempos, conocer sus expectativas. Y también la asertividad, por ejemplo, porque cuando nosotros, nuestra palabra es adecuada, apropiada al momento, ¿cómo lo decimos? ¿De qué manera? ¿En qué momento? Todo eso en el otro le produce impacto. Y un impacto a veces, depende de cómo lo decimos, puede ser un impacto positivo o un impacto negativo. Y justamente vos decías esto de que el docente, darle herramientas como para que ellos puedan desarrollarse de esa manera, pero también las emociones del docente. Vos decías al principio, todo este año anterior de aprendizajes y de nuevos desafíos, el docente también viene de alguna manera como muy cansado y también estas frustraciones y esta incertidumbre también lo atraviesa. Seguro que sí. Por eso es que nosotros tenemos uno de los módulos, porque en realidad el seminario está compuesto por 3 módulos. Así ya voy diciendo más o menos las temáticas, los contenidos. En un primer módulo, un poco de la historia de cómo aparece la educación emocional y cómo aparece el tratamiento de las emociones, porque no es algo reciente, sino que ya viene de muchos años trabajando. Pero ¿qué pasa? Los currícula no tienen presente este contenido
prescripto para que sea desarrollado en las escuelas. Es como que hay que introducir nociones de educación emocional e inteligencia emocional para que toda la institución, porque ese es otro punto clave. Es decir, el tema de la inteligencia emocional no es de un curso, no es de la familia solamente, es de toda la institución educativa, es toda. Es decir, no puede ser pensado como un proyecto que ocurre en un aula. No, tiene que ser un proyecto institucional, eso es muy importante también, y que aparezca como temática en los currícula. Los seminarios, me estabas contando cómo habían dividido los diferentes seminarios. Sí, bueno, un poco de toda la historia de la inteligencia emocional, de los principales autores, bueno, pasando por las inteligencias múltiples de Howard Gardner, luego pasamos a Daniel Goleman, que fue, digamos, él el que introduce, aunque ya venía de McClellan hace mucho tiempo, el término, pero él lo empieza a trabajar a partir de dos inteligencias que presenta Howard Gardner, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Entonces es como que él reúne esos dos tipos de inteligencia y ahí surge la inteligencia emocional. No podemos dejar de lado en los contenidos las neurociencias, que están tan en boga ahora actualmente, es un tema de tanta actualidad, no lo podemos dejar de tocar de abordar cuando hablamos de inteligencia emocional. Por supuesto, la familia es un punto también clave, trabajar los proyectos institucionales, incluyendo también el trabajo con las familias, para que después las mismas familias puedan desde su hogar acompañar y fortalecer ese proyecto. Tenemos también el tema de la resiliencia, que forma parte también de uno de los módulos, esa capacidad de afrontar situaciones difíciles como la que tuvimos en la pandemia y que como a lo mejor vamos a seguir teniendo en algún momento este año. Bueno, esa capacidad para afrontarlo y de manera positiva, ¿no? Poniéndole una actitud siempre decimos, de optimismo, ¿no? De ver las cosas de una manera más optimista y esperanzadora también. Otro de los temas que corresponde ya al último módulo es de la práctica de la educación emocional propiamente dicha. Entonces aquí sí se va a trabajar con los docentes en algunas técnicas para darle herramientas para que ellos puedan trabajar, el autoconocimiento, la autogestión, la motivación, porque ese es otro tema que la inteligencia emocional tiene muy en cuenta, es el tema de la motivación, esa motivación que realmente mueve nuestra tarea todos los días. Es decir, ¿cómo se encuentra ese estado motivacional actualmente en los docentes, luego de todo lo que han pasado y de lo que de pronto está por venir, ¿no? Eso es importante. Y con el doctor Fabián Castriota, decano de la Facultad de Psicología, estuvimos repasando lo que fue el 2020, este ingreso a la virtualidad y, por otro lado, las respuestas que podemos ir ensayando como sociedad para manejar este tiempo de pandemia. Y nos acompaña hoy, como les comentábamos, el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Santa Fe, esta facultad que tiene sede en la ciudad de Reconquista, en la ciudad de Rosario y aquí en Santa Fe, con muchísimos alumnos y muchísimas realidades diferentes encarando esta presencialidad. Fabián, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien. Bueno, a ver, estamos terminando la primera semana de clases aquí en la sede de Santa Fe. ¿Qué panorama se abre a esta presencialidad? ¿Cuáles son las expectativas, la incertidumbre de tanto docentes como alumnos? Sí, la verdad es que la expectativa es alta y compleja al mismo tiempo, ¿sí? Todos el año pasado hemos sido impactados por la situación de pandemia, en términos de sistemas nos tuvimos que resetear, nadie estaba preparado, nadie fue entrenado para una cuarentena tan extensa y esto impactó en todos los colectivos sociales y de alguna manera en los docentes, en los alumnos, de una manera muy particular. Muchos docentes no estaban preparados para dar clases virtuales, tuvieron que mutar de esta forma. Es una universidad básicamente presencial, con lo cual es su espíritu del proceso de enseñanza-aprendizaje pasa por la presencialidad, con lo cual hubo que adaptarnos.
desde el punto de vista psicológico, digamos que generalmente usamos muy poco el hemisferio derecho, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con el pensamiento lateral, el pensamiento innovador, creativo. Bueno, el año pasado fue una puesta en escena porque hubo que utilizar mecanismos a los cuales no estamos acostumbrados a recurrir. Claro, para hacer frente a toda esta situación, ¿no? Cómo a través de clases virtuales usar la imaginación, esto en todos los niveles, ¿no? Yo hablo desde el punto de vista de las clases de psicología, pero uno lo ha podido ver en el primario, en el colegio secundario, ¿sí? Incluso en las organizaciones, ¿no? Las diferentes empresas que tuvieron que de alguna manera reinventarlas, que pudieron continuar con su trabajo. Es así, con lo cual este regreso a la presencialidad tenemos que ser muy cautos también, lo estamos haciendo de una manera progresiva, pautada, porque bueno, estamos ahora frente a la segunda ola y es algo muy delicado, nos tenemos que cuidar. Queremos ser muy cautelosos, estamos también haciendo algunas excepciones a aquellos alumnos que están en alguna situación de riesgo en particular, por ellos mismos o por familiares directos, el tema del transporte, claro. Algunos sabemos que, por ejemplo, alumnos que asisten a la sede de Santa Fe no son precisamente de Santa Fe, de algunas localidades cercanas. Bueno, tratamos de darle una respuesta personalizada, garantizando que todos tengan acceso a la clase, claro. Así sea presencial, virtual, y cuando hablo virtual es de manera sincrónica o de manera sincrónica a través de todo el material que se ha subido a las aulas virtuales. ¿Sí? Qué increíble pensar en este año ya con todo este esquema y estas diferentes posibilidades, ¿no? Cuando hace un año atrás, justamente como decías, nos reseteábamos. Totalmente, es así. Y quizás por ahí, incluso aquí podemos ver un poco lo que está pasando en Europa o en Estados Unidos con los cambios de temporadas y bueno, y terceras y cuartas olas. ¿De qué manera influye eso en el comportamiento de la gente de Santa Fe o de la sociedad en Argentina? Sí, bueno, eso influye. Nosotros consideramos que las investigaciones muestran que el impacto, o sea, se puede ver ya algunos cuadros sintomatológicos, pero que el impacto se va a dar de acá a 5 años, vamos a ir viendo toda una serie de lo que significó el impacto de la cuarentena en la salud mental de las personas, ¿sí? A todos nos ha afectado en mayor o menor medida. Ni que hablar del personal, de todo lo que es el personal sanitario que está todavía aún en el frente de batalla y que digamos que ellos todavía no han podido tramitar esta situación. Claro. Realmente padecen más lo que se llama el estrés postraumático, ¿no? Una vez que digamos que cesa el peligro. Claro, sí, se da una situación muy parecida a esas situaciones de catástrofes o de guerra, ¿no? Donde una vez que empieza el proceso de los cuadros sintomatológicos, ¿no? Claro. Así que bueno, estamos en una situación que tenemos que ser mucho más lo que siempre decimos nosotros, de ser más tolerante, de cuidar más al otro, de cuidarnos más nosotros. Es decir, en este momento todo eso hay que llevarlo a la máxima potencia posible, ¿no? Y creo que es uno de los ingredientes que más vemos que falta en este momento, que es la paciencia, ¿no? Es como que nos irritamos mucho más rápidamente, como que esperamos todas las respuestas mucho más instantáneas o algún tipo de certeza, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí está bien lo que sugerís. Por un lado, vos mencionabas Europa. Obviamente, la pandemia como pandemia afectó a todos, ¿sí? Desde el punto de vista de la salud física y la salud mental. Las cuarentenas extendidas es otro cuadro de situación, ¿sí? Claro. Pero aparte está la situación contextual de cada país. No es lo mismo Israel, que prácticamente está todo el mundo vacunado, a África, a Argentina, es decir, y en el caso nuestro, de nuestro país, transitando además una situación muy compleja en lo social, con un 42% de pobreza. Ese es un dato muy sensible que impacta en todos nosotros, ¿sí? Con una economía con inflación, en una situación de mucha incertidumbre. Entonces, claro, ahí es un complejo de situaciones que impacta, que ya venía impactando en todos nosotros. Quizás podemos pensar que estábamos acostumbrados a cierta turbulencia económica y social, pero
digamos, sobre llovido mojado. Bueno, claro, sí, obviamente que esta situación agravó muchos cuadros, sí. Ujú. También llama la atención hablar con cierta gente que te dice, a mí que me hayan encerrado 6 meses me vino bárbaro. Sí, por eso es verdad lo que señalás, y esto es muy importante porque en psicología nosotros siempre valoramos mucho la subjetividad del otro. Ujú, Cada caso es una historia y nunca tratamos de generalizar, claro. porque hay personas por ejemplo, con determinadas fobias, Ujú, que al contrario, que el hecho de permanecer aislada, ujú. la, Digamos, no, ganaron en tranquilidad. en No tranquilidad, soy más el sí. bicho raro que estoy encerrado en mi casa. Claro, o sea, no Ajá, solo por eso, sino ajá. porque aparte se sintió bien. No Ujú, es la mayoría de los casos, claro. ¿sí? Ujú, Pero indudablemente eso es algo que nosotros los psicólogos valoramos mucho, porque siempre hablamos de escuchar al paciente. ujú. Por eso nos impactó cuando en la primera etapa de la cuarentena no declarara el gobierno la salud mental como Como prioridad y actividad la esencial, claro. atención en salud mental, ¿sí? Ujú, Eso fue un impacto, hemos escrito algunos artículos al respecto, donde indudablemente eso nos llamó poderosamente la atención porque no está desintegrada la salud física y la salud mental. Y una persona con baja defensa en lo psicológico es altamente probable que ujú, su sistema autoinmune se deteriore. Es decir, entonces hay que cuidar mucho ujú. las situaciones emocionales de las personas. Justamente esto de este manejo emocional me hacía acordar cuando dijiste el tema de la paciencia, ver imágenes memes en las redes sociales que decían, teneme paciencia, es mi primer pandemia. Realmente es como que tuvimos que sacar herramientas quizás de donde no teníamos para poder hacer frente a una situación que era excepcional para todos. Nadie Totalmente, vivo había vivido una situación similar. totalmente, totalmente. Por eso es muy importante que como sociedad aprendamos, realicemos un aprendizaje significativo de todas estas situaciones. ¿Sí? Ujú, Volviendo al inicio de nuestra conversación, decir, bueno, está claro que, por ejemplo, fue un paso, todos sabíamos que en algún momento la virtualidad iba a suceder y creo que obviamente esta situación del año pasado forzó claro. a que todos tuviéramos que mutar hacia la virtualidad, porque Ujú, si no, no podíamos dar sí, clase, ¿no? Nosotros claro. como universidad Ujú. Lo lo vivimos, exacto. vivimos, Ujú, al principio lo sufrimos y después finalmente hoy terminamos valorando que casi todas, por ejemplo, en el caso nuestro de psicología, casi todas las cátedras tienen los contenidos en las aulas claro. virtuales, los alumnos pueden acceder, es decir, eso ha sido un paso Ujú, muy importante, más claro. allá de valorar la presencialidad, que es algo muy importante, sí, porque en el caso del colegio primario es por la socialización de los Sí, chicos, es decir, sí, va más allá, digamos, claro, todo va más allá del contenido totalmente, en del sí. contenido en sí. Sabemos que los procesos de aprendizaje transcurren siempre también en ámbitos sociales y todo lo que es la socialización fortalece a, a fijar los aprendizajes. Claro, claro. Bueno, y en este mismo contexto, el año pasado presentábamos la carrera de psicología para la sede de Rosario de la Universidad Católica de Santa Fe y este año comenzando presencialmente. Es así, la verdad que fue un logro muy importante. Justamente ayer pasé para saludar a los alumnos del primer año de la carrera, así Ujú. que los conocí de manera presencial. eh, y quise hacerlo esta semana, digo, a ver si después por alguna otra razón no, se cierra. Creo que todos estamos Por aprovechando para eso hacer lo último digo, bueno, antes. pero bueno, así estamos, ¿no? Este es el Exacto. contexto de situación. Creo que, hablando del contexto de situación, creo que algo muy difícil en psicología es interpretar los contextos y los escenarios, ¿no? Ujú. Entonces es muy importante siempre leer la realidad y entender que, bueno, esta es una oportunidad, y porque no sabemos si la semana que viene, la otra, ojalá que perdure la presencialidad, pero estamos en un contexto muy difícil, Claro. ¿sí? Eh, pero sí fue muy importante la psicología en Rosario, primero porque, bueno, allá hay otra, está la Universidad Nacional de Rosario, Ujú. hay otras ofertas privadas de psicología, pero nosotros creemos que
nuestra carrera de psicología, el plan de estudios, la formación generalista, pluralista, el equipo de docentes de Rosario, que es muy particular, es muy valioso, con muchas trayectorias en docencia académica, en psicología. Tenemos, digamos, como muchas herramientas para poder ofrecer en un mercado tan competitivo como Rosario un muy buen producto de psicología. Claro, Sí. realmente con un acento diferencial. Sí, totalmente. Y hasta aquí llegamos con esta edición de Nuevamente. Muchísimas gracias a la librería de la Universidad Católica de Santa Fe por prestarnos el espacio. También a Andrea de Alfalfa, aquí en el barrio de Guadalupe, Espora 660. Si se quieren comunicar con la producción, pueden hacerlo en nuestra página de Facebook, Complejo Multimedial. Muchísimas gracias. Buena semana.